Muy buenas tardes a todos y a todas. Los invitamos o le damos la más cordial bienvenida al segundo capítulo de Redes de Opinión, un espacio en las redes que pretende abordar diversas realidades de Buenaventura y poderla conversar con distintas personas que nos van a acompañar en todos los episodios de Redes de Opinión. Y nos acompaña un súper invitado, seguro ustedes lo conocen en redes. Gregory, bienvenido a Redes de Opinión. Bienvenido, Leonard, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo a través de esta transmisión y pues estamos aquí tratando de compartir, de tener un diálogo ameno para aprender más acerca de estos temas. Bueno, entonces el tema para hoy que vamos a abordar es el tema del liderazgo, pero vamos a hablar de los retos y los desafíos de los nuevos liderazgos. Pero para hacer eso, bueno, primero vamos a remontarnos como a una serie de situaciones que ocurren en el territorio de Buenaventura y hemos decidido hablar de liderazgo porque aquí pues muchas personas se hacen llamar líderes, otros pues algunos naturales, otros son líderes políticos, pero vamos a abordar un poco el tema de la importancia del liderazgo en territorios como el de Buenaventura, partiendo de un concepto que vamos a traer de un libro que se llama La conducta social en el desarrollo integral del individuo, y esta definición dice que el líder es aquella persona que puede poner en acción principios, planes y políticas en una forma tan dedicada y efectiva que al resto de nosotros le nace respaldarlo y ayudarlo en su trabajo. Frente a esta definición, algo que acuñar, acuerdos, desacuerdos. Pues si lo vemos, si vamos al fondo de la definición, Leonard, vemos que en el libro se plantea algo que las dinámicas sociales han enfocado en estos últimos tiempos, que es tener una coherencia en cuanto a lo que se predica y lo que se aplica. Ese es el llamamiento, digamos, es el rasgo distintivo o uno de los grandes desafíos que tienen actualmente estos líderes, como tú lo decías, del nuevo siglo. Y bueno, vamos a hablar exactamente de eso porque la idea es poderle dar un poquito de candela a la situación. Y cuando se dice coherencia, sobre todo, porque esa es una gran palabra, sí, que engloba el liderazgo. El verdadero liderazgo tiene que ser coherente. No es como suele ocurrir por ahí, que mucha gente llama, por ejemplo, corrupto al político que hace una actividad X o Y, se roba los recursos, actúa de mala manera, pero cuando lo hacen las organizaciones o los líderes, ahí no es corrupción, o sea, es nosotros. Y entonces, en ese caso, ¿cómo es la cosa ahí? ¿Cuál es tu mirada frente a ese tipo de hechos que ocurren, por ejemplo, en territorios? Bueno, entonces estábamos hablando precisamente del tema de la coherencia, que es tan vital y fundamental en estos tiempos para que el liderazgo pueda fluir y pueda desarrollarse. Listo, la coherencia, como tú, el caso o el ejemplo que colocabas, que decías que cuando es un político o una persona X foránea y hace cualquier acto indebido que esté fuera de la ley, entonces sí lo llamamos corrupto. Cuando lo practica una persona cercana o perteneciente a nuestro círculo cercano y ese favor o esa práctica nos favorece de alguna forma, eso es un acto bondadoso y no lo vemos con la corrupción. Entonces, la coherencia va en que debemos aplicar rigurosamente los significados y la trascendencia que tienen los valores. En este caso sería la honradez. Pero entonces en este caso también tenemos que tener en cuenta algo, y es que de pronto la gente, no sé, teme ganarse enemigos o qué sé yo, y entonces también la gente empieza como a colindar. ¿Será que esas cosas son las que no permiten que Buenaventura se desarrolle? O en últimas, ¿qué es lo que está pasando que Buenaventura no avanza pese a tener liderazgos políticos, sociales y de toda índole? Por varias y diversas situaciones, Leonard, pero voy a tomar, para hacer una pequeña aporte en lo primero que dijiste respecto al miedo. El miedo ha sido tomado como una especie de excusa para los nuevos líderes en nuestra ciudad. ¿En qué sentido? Si miramos los modelos o ejemplos de líderes a nivel mundial, vemos que el miedo fue, antes que una traba, fue el motor a seguir adelante. Y el miedo no puede pretender ser, digamos, como se ve ahora, que le pueden matar, que lo pueden extorsionar, que pueden atentar contra algún familiar, contra algún amigo o cualquier persona del círculo cercano. Eso no puede ser un impedimento para tú seguir en tu labor de líder. Porque ser líder, más allá de poder influenciar o, digamos, hacer que las personas lleguen a realizar una acción que por sí misma, por motivación propia, no podrían lograrlo hacer, un líder tiene la obligación, después de que asuma ese error, de transformar positivamente esa vida. Y ahí es donde estamos fallando. No hemos caído en cuenta la importancia que tiene esa frase, transformar e impactar positivamente una vida.
Entonces, el único temor válido que debe tener un líder es fallarle a las expectativas del grupo al cual él está pretendiendo transformar o impactar positivamente. Pero sin embargo, eso es lo que sucede, lamentablemente. O sea, o se beneficia de la comunidad que dice representar, pero después entonces se oculta en el miedo. ¿Será que pasa eso? Me oculto en el miedo para poder decir no solamente puedo llegar hasta aquí. ¿Y cómo pueden entonces confluir los otros liderazgos para que verdaderamente en una sociedad como la bonaerense pues prime la sociedad y se puedan transformar los territorios? Venciendo egos que de pronto en cierta medida también son barreras que han venido fomentando y cimentando en nuestra ciudad y en todos estos movimientos sociales. Vemos que hay una carrera de ego innecesaria y si lo vemos detenidamente llega a ser absurdo y perjudicial para los intereses del colectivo en macro como es la ciudad o la comunidad de Buenaventura. Entonces vemos que muchos líderes, no quiero sonar de pronto un poco fuerte en ese sentido, ni herir susceptibilidades, pero vemos que hay muchos líderes de fotos y videos. Y entre más views, like tengan en las diferentes comentarios, publicaciones que realicen, creen y asumen que están generando un impacto positivo y transformador en una comunidad determinada, ya sea la comunidad cercana a ellos o la comunidad macro como es la ciudad de Buenaventura. Y vemos que no, solamente nos quedamos, como en muchas ocasiones lo he manifestado en redes, en ese liderazgo virtual, en ese activismo cibernético. Pero a la hora de ir realmente a la realidad, a la problemática tangible, nos quedamos lamentándonos en redes. Y seguimos siendo víctimas y victimarios de las problemáticas que siguen generándose y siguen desarrollándose y afianzándose cada día más para tristeza nuestra y desgracia de las generaciones que vienen detrás de nosotros y se vienen afianzando aquí en nuestra ciudad. Pero entonces podemos decir que si los liderazgos fueran o cumplieran mejor su rol, la realidad sería otra o hubiésemos avanzado más en el ejercicio de transformación, o cómo sería la cuestión. Necesariamente, si realmente nos despojamos, nos desprendemos de egos y de temores que no nos permiten avanzar, entonces sí lograríamos llegar a cabo, llegar a un buen término, al fin último, que es lo que se llama el fin último que pretende ser un líder. Perdón. ¿Y cuál es transformar positivamente una comunidad determinada? Vemos que en la ciudad, ahora eso ha sido un discurso de campaña, ya que estamos en épocas electorales, que el empoderamiento, que la innovación, y han, digamos, de cierta forma degenerado y satanizado ciertos movimientos que no van al caso. Entonces, ¿cómo se puede transformar positivamente o cómo vemos reflejado esas transformaciones o ese impacto positivo en una comunidad? Cuando no hay necesidad de estarle repitiendo, uno, que para el disfrute de sus derechos tienen que ser ciudadanos conscientes y responsables del cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. Partiendo de ahí, si no... Ahora mismo vamos a meternos a los tipos de liderazgo, pero ya en la funcionalidad. Vamos a hablar de los liderazgos políticos. Buenaventura, podemos decir que hay un verdadero liderazgo político en la ciudad, y hablemos de político gubernamental, porque seguramente otros podrán entender que la lucha social también es una lucha política, entre otras, pero entonces hablemos de liderazgo político gubernamental. ¿Por qué Buenaventura, lamentablemente, pese a tener varios liderazgos políticos de muchos años, no ha avanzado hacia el desarrollo? Y si actualmente consideras que existe un verdadero liderazgo político o no existe, hablando desde la política gubernamental. Como lo manifestaba anteriormente, Leonel, eso lo hemos evidenciado en los egos, y vuelvo a hacer énfasis en ese aspecto. Aunque en la ciudad contamos con el potencial, con el talento y las personas necesarias requeridas que tienen las cualidades y habilidades para llevar a cabo, digamos, y tomar esta batuta de transformar y mostrar el camino a las distintas generaciones, vemos que seguimos fragmentados por egos absurdos, ya sea egos por distintos colores de los partidos políticos o por ideologías. Si el día que aprendamos a construir desde las diferencias sobre un objetivo común, ahí en ese día realmente podemos empezar a avanzar como ciudad y como comunidad. De forma contraria no lo podemos ver así. Caso puntual, vemos que en la ciudad actualmente, en los corrillos, en los partidos políticos, estamos hablando alrededor de casi 20 precandidatos a la alcaldía. Si revisamos las hojas de vida, si vemos, resulta ser que estos 20 precandidatos, la gran mayoría se pueden decir que son candidatos eternos a la alcaldía.
porque ya lo han intentado en reiteradas ocasiones y no sé si no han replanteado su postura, no han replanteado el modo en que pretenden llegar a este cargo, o no han replanteado el unirse o aliarse con de pronto otras personas que tienen procesos más, digamos, más fuertes o mejor construidos y que se den unos resultados más tangibles en la comunidad para poder llegar al bien común que es la comunidad. O también están disfrazando, perdona que te corto, también están disfrazando el liderazgo en un querer transformar y aportar en la construcción social, pero quieren algo individual también puede ser. Entonces, volvemos al punto. Esas situaciones que de pronto la comunidad puede evidenciar eso, son signos o reflejan que de cierta forma la comunidad ha empezado a empoderarse, mas no está empoderada. ¿En qué sentido? En que aunque aquí, como todos dice el dicho, todos sabemos qué hace todo el mundo, o a qué se dedica, o de pronto a dónde prenden esos recursos de estas campañas, quienes piensan al frente y dicen, ya basta, estas son las pruebas, estas son las evidencias, denunciemos. Ninguno. Entonces, desde ahí vemos el empoderamiento real y tangible. Antes solamente nos vamos a quedar en el lindo discurso que siempre hemos sostenido y vemos la realidad que estamos viviendo actualmente. ¿Y qué podemos decir del liderazgo social? Hablemos de los líderes sociales. ¿Qué podemos decir de ese englomerado que es súper numeroso, los líderes sociales que hay en el Distrito de Buenaventura? Pero si uno revisa y veces uno se pregunta, ¿qué tanto hemos avanzado pese a tener tanta capacidad en tantos líderes sociales que hay en el distrito? Leona, respecto a ese punto, digamos, tú también, mi amor, eres parte de los procesos sociales, puedes hacer este ejercicio. En la ciudad hay infinidad de organizaciones y movimientos sociales, trabajando en diversos barrios afectados, ya sean por los flagelos del paramilitarismo, de la corrupción y demás estragos que causa la corrupción general que hay en el país. Vemos que todas estas infinidad de organizaciones y movimientos sociales cívicos hacen un trabajo, siempre lo vemos en las redes, hacen un gran trabajo de resultados impresionantes en esta comunidad. Eso en redes. Vamos a la realidad de esta comunidad y siguen con el mismo atraso, con el mismo problema y con las mismas situaciones adversas de hace 40, 50 años. Pero entonces, ¿qué pasa con esos resultados que están planteando estas organizaciones? Entonces, el llamado es a estos compañeros de causa social, porque esos somos al final del día, es a que nos replanteemos realmente qué estamos haciendo y qué realmente. Recordamos esta primera pregunta, ¿qué realmente no queremos para nuestra ciudad? No, primero preguntémonos qué queremos para nosotros como personas, porque de ahí empieza la falla. Si usted, digamos, pretende o ve que el dinero, efímero por cierto, es su ideal, entonces las causas sociales no son su objetivo. Entonces partamos desde ahí. Y la otra invitación también es a que diversificarnos mucho, al final del día sigue siendo algo negativo o genera un retroceso. ¿En qué sentido? Hay 20 organizaciones y todas trabajan con el teatro. Vamos a la realidad, necesitamos un grupo de teatro para apoyarlo, para que vaya a concursos, ya se hace un festival independiente a otra ciudad o festival universitario. De esas 10 organizaciones que trabajan con teatro, no se arma un grupo de teatro. Y eso pasa con la mayoría de situaciones de movimientos, organizaciones sociales en el distrito. Entonces, eso fue un llamamiento que hice en algún momento, no lo tomaron a bien, gran parte de ellos, que escuché, había muchas organizaciones trabajando digamos, hacia el mismo objetivo, y en forma verdadera, el cumplir esa misión, ese objetivo. No lo hicieron, siguieron diversificados, digamos, captando recursos de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que patrocinan estos eventos que vemos por redes, muy bonitos, videos, pero en la realidad seguimos en el mismo problema. Entonces, el llamado es a no seguir vendiendo ilusiones, a no seguir jugando, digamos, con los sueños e ilusiones de las personas y a no seguir reproduciendo esas prácticas de las cuales nos quejamos, de la corrupción de esos extranjeros por allá en un nivel central, cuando nosotros mismos estamos siendo peores o iguales a ellos. Claro que sí, pero por ejemplo, tú lo has dicho reiteradas veces y es el tema de los egos. Lamentablemente, cuando se habla de articular, y de pronto en eso podemos decirlo un poco desde la experiencia, hay un grave problema y es que siempre en distintos procesos, sin identificar un proceso determinado,
encontramos que hay quienes quieren ser el rostro visible de, pero entonces muchas veces en la articulación ahí viene la yayay, porque es que es difícil ponerse de acuerdo quién se pone de frente a esa causa, y es allí donde de pronto no se articulan las fuerzas, porque en última se termina demostrando, es como que si el interés real no fuera transformar la realidad de la sociedad, sino visibilizarse independientemente, individualmente, para luego utilizar, de pronto no se sabe si su mirada o su postura o su liderazgo, para luego encajar en algún sector. Es como cuando como si se estuviera vendiendo un producto. Y lo digo porque se han intentado hacer muchos ejercicios de articulación, y en muchos ejercicios de articulación está la casa eterna de organizaciones que van porque necesitan mostrar el logo, porque mostrar un logo entre todas la articulación se convirtió en que varias organizaciones articuladas muestran el logo, y eso es más visible para la cooperación. Entonces el que no podía y no estaba, buscamos meterse a la cochada de los articulados para poder conseguir recursos y ir a hacer proyectos a la loca también en los territorios, que en última no se aterriza en la cuestión. Y otra cosa que no sé cuál es tu mirada, es que siempre los líderes estamos hablando constantemente de transformación social, constantemente de derechos, pero cuando tú le planteas a algunos líderes el tema de deberes y el tema de transformación personal, a muchos no les gusta, pero no sabemos, pero ¿por qué? Si se supone que el líder tiene que reflejar ese ejercicio de transformación personal para que otros lo sigan. Entonces, ahí volvemos al punto de realmente cuál es mi pensar, cuál es mi mirar, mi objetivo como ser, como persona, como individuo, partir desde ahí para saber qué puedo transmitir o regalarle a mi comunidad. Entonces, una vez definamos esas prioridades en nuestra vida individualmente, ahora sí podemos hablar de querer transformar o querer aprovecharnos de la necesidad de la comunidad, que es algo muy distinto. Entonces, ese es el punto. No, y que pase en Buenaventura. Lo escuché de una organización que prácticamente lo que hacía era tener una población X como su población objetivo, y que casi que había condicionado la mente de los beneficiarios en una mente de mendicidad, precisamente para que pudieran seguir siendo los beneficiarios de sus proyectos, y eso les pudiera garantizar más recursos, que en últimas esa es una hipocresía y una incoherencia total de las que se viven. Pero quiero que hablemos ahora concretamente de varias cosas que a muchos no les va a gustar, no sé si a ti te guste, pero sí quisiera que lo abordáramos, porque estamos hablando de los retos y desafíos de los nuevos liderazgos, y es el tema de los benditos relevos generacionales. Hablemos de los relevos generacionales primero, y luego vamos a ir metiéndose en los relevos generacionales de algunos espacios que tú y yo conocemos, pero que yo en ese momento te voy a preguntar cómo es el tema de los relevos generacionales, si es real o no en esos escenarios. Listo, Leonel. Todo en la vida cumple un ciclo. En la administración también hay un ciclo que se llama ya el declive o ya la terminación. Después de que tú has alcanzado, digamos, tu punto máximo, llegas, te reposas, te sostienes en ese punto máximo y empieza tu caída. En ese momento, si tú eres una persona, digamos, si eres un líder, partiendo de ahí, y por ser líder, uno asume, supone que debe ser una persona empoderada. Al ser tú una persona empoderada, estás en todas las capacidades de reconocer cuando estás fallando, de saber identificar tus falencias. En el momento en que tú puedes identificar que estás fallando, que ya no estás causando el mismo impacto, de pronto que no tengas las mismas energías, no tengas nuevas ideas que puedan ayudar a impulsar aún más los procesos que estás llevando a un lado, ese es el momento que tú como persona debes decirte, de pronto, yo puedo seguir en el proceso ayudando, pero no en el rol que estoy activamente. Entonces, ya uno tiene que saber identificar cuándo saber dar un paso al costado, porque de pronto hay muchos jóvenes, preadolescentes, y si nos vamos, si somos más drásticos, hasta niños, que de pronto tienen una visión más, por llamarlo como una forma, una visión más efectiva de lo que realmente está necesitando la comunidad y la forma cómo lograrlo, cómo conseguirlo. Entonces hay que saber identificar y uno reconocer cuando uno no está dando realmente lo que uno pretende o uno piensa hacer, porque a ratos también la mente y la ilusión del contexto le puede jugar esa pasada a uno. Uno cree que está realizando grandes cosas y realmente nos vamos a la realidad y no. Todo está en tu mente, que tú crees que estás haciendo grandes proyectos, grandes intervenciones,
pero no te has dado cuenta que la misma comunidad ya te está generando un ambiente de rechazo, que no has querido aceptar. Entonces, doy un paso al costado y puedo servir, si lo quieres, de asesor, de consultor de las personas que vienen en el mismo proceso, que de pronto puedan tener energías o ideas más frescas, que pueden contribuir de manera más efectiva a las soluciones de las problemáticas que viven la comunidad. Bueno, ya casi vamos llegando al final de Redes de Opinión. Quiero dar un saludo muy especial a todas las personas que se conectan y nos ven siempre. Los invito a que puedan compartir el video para que la gente se informe de lo que estamos hablando. Pero ahora sí lo vamos a aterrizar a sitios concretos. Vamos a hablar del relevo generacional, el supuesto relevo generacional en las organizaciones de base. ¿Cómo ves tú eso? ¿Si hay un relevo generacional? ¿Si existe ahí en las organizaciones de base? ¿Cómo ves la cosa? Pero entonces te pregunto, Leonardo, ¿de cuál relevo me hablas? Si venimos viendo los mismos rostros hace una cantidad X de años. Y sigamos en las organizaciones base, ese renovar generacional, vemos que de pronto hay una cara nueva, puede ser una adolescente, preadolescente, pero vemos que no sé qué proceso interno tienen estas organizaciones que los van formando de la forma, creando una mentalidad dependiente a esta persona que está dando un paso al costado. Entonces, desde ahí no estamos generando ninguna renovación, porque solamente va a ser, como lo vemos y nos mantenemos manifestando y quejando en redes, va a ser un cambio de rostro, pero va a seguir el mismo mal dirigente. Entonces, ¿de qué renovación me habla? Ahora, bueno, ahí no hay renovación. Ahora vamos a hacerlo. Vamos a mirar el comité de paro cívico, por ejemplo. Existe en ese espacio de participación desde tu mirada, hay que decir que son miradas, ¿no? Y son opiniones, y las opiniones son respetadas, y pues deben ser recibidas desde tu opinión y tu pensar. ¿Existe aquí un ejercicio de relevo generacional o un ejercicio de relevo de cualquier índole desde tu parecer? Pues respecto al comité Leonardo, debo ser franco. Personalmente, después de que se dieron ciertas reuniones, cuando estábamos en todas las discusiones de lo que se pretendía obtener como ciudad y los acuerdos, personalmente siempre he manifestado, yo no comparto la idea de que una persona, miembro del comité, ahora esté en el sonajero de precandidato a los cargos gubernamentales, porque desde ahí, entonces yo no compartiría que hay una renovación generacional. ¿En qué sentido? Varios de los que están ahí presentes de forma directa o indirecta ya han tenido participación política en la ciudad. ¿Cuáles han sido los resultados? Cada quien sabrá cómo juzgar. Entonces, yo hubiese opinado, pues, en mi postura, aspiraciones políticas. Solo te lo dejaré ahí, al ocurrir del tiempo, cuáles van a ser realmente los resultados tangibles cuando ya los acuerdos realmente entren a fase de implementación. Porque por el momento serían solo especulaciones. Con los políticos tradicionales, pasa con los políticos alternativos, pasa con los movimientos sociales, pasa inclusive me atrevería a decir que también ha pasado en el comité del paro cívico y que ha pasado en distintos procesos, y es que los jóvenes, cuando es la hora de montar el concierto, los necesitamos. Cuando es la hora de salir a la piedra, los necesitamos. Cuando es la hora de pegar el afiche, los necesitamos. Pero para otras cosas de trascendencia no los necesitamos. O no son tan útiles, o sus miradas no son tan tenidas en cuenta, o no están en los espacios de decisión o en las mesas amplias donde deben estar también poniendo su postura como relevo. Frente a eso, pues frente a eso, Leonardo, y a los compañeros que nos acompañan en la transmisión, volvemos al punto que yo manifestaba. Esos son los resultados reales de los grandes procesos que están realizando las organizaciones y movimientos de base de la ciudad. Porque si realmente, como vemos en las redes, se está realizando un trabajo fuerte, positivo y transformador en las comunidades, no veríamos estos resultados que nos ven ahora. Lo que tú planteas, que a los jóvenes solamente los tienen para la fiesta y el circo, y a la hora de la programación y de la consolidación de propuestas serias, a la hora de firmar y de estar realmente donde se generan los verdaderos cambios, los acuerdos, no están presentes. ¿Por qué? Porque los ven como personas que no tienen las capacidades y cualidades, ya sean personales y profesionales, para plantear alternativas de solución concretas y puntuales ante problemáticas de las cuales todos somos partícipes. Entonces, ese vuelve el llamado a la organización de base.
realmente generen y realicen procesos serios, claros y verdaderos en cuanto a empoderamiento y en cuanto a formación de la preadolescencia, juventud y adolescencia. Entonces, ese es el llamado. Finalmente, retos que crees que implementar para que Buenaventura pueda contar con un buen número de líderes capaces de hacer lo que quizás muchos no hemos podido construir, pese a haber estado muchos años en los procesos organizativos, políticos, sociales y culturales. Reto y desafío. 1. Aprender a asumir y a tener una actitud y mentalidad crítica. ¿En qué sentido? En que cuando sea el momento de generar una denuncia tanto a una persona ajena como a un familiar o amigo, esté en toda la capacidad de hacerlo sin remordimiento alguno. 2. La formación se hace necesaria, la formación personal y profesional se hace necesaria y eso no es negociable. El llamado es a la niñez, adolescencia y preadolescencia de la ciudad a que se formen, se capaciten. Y 3, a generar procesos de sinergia serios, verdaderos y duraderos en el tiempo. ¿Para qué? Para que toda esta articulación de estas tres situaciones nos generen líderes coherentes, que es el llamado que se está haciendo hoy en día. Entonces, ese es el gran desafío, generar una coherencia real y positiva en la ciudad. Bueno, entonces, de antemano le damos gracias a Gregory por habernos acompañado en este episodio de Redes de Opinión. Decirle a todos ustedes que pueden compartir el video, que además si gustan pueden estar aquí con nosotros sentados para discutir diversos temas. Vamos a hablar del distrito de Buenaventura, vamos a hablar de las alcaldías locales. Más adelante van a haber muchos temas que vamos a ir tocando para que ustedes puedan irse informando y puedan también participar de este espacio de opinión donde pretendemos hablar de diversos temas. No es para que se lo tomen personal, es importante que cada uno de ustedes entienda que Buenaventura necesita nuevos liderazgos, pero necesita no la utilización de las masas como idiotas útiles, sino que por lo contrario necesita es que se empodere verdaderamente a la población. 2, que entendamos que el relevo no puede ser un discurso payaseado, como dicen los muchachos, donde entonces traemos a los jóvenes para que nos peguen, para que nos canten y después los deshacemos de ellos y no los tenemos en los espacios de poder, porque también podemos dar y tenemos las capacidades para seguir dando en el territorio. A los jóvenes motivarlos a que se sigan formando. La formación va a ser la pieza clave para transformarnos nosotros mismos y para aportar a la transformación de nuestro territorio. Y deje de hacerle a los demás lo que no le gusta que le hagan a usted. Y si usted quiere enseñar, pues enseñe con el ejemplo, es la mejor manera. Y aprendamos a gestionar nuestras emociones y sentimientos, sobre todo para los líderes, que uno no les puede decir algo porque andan como culebra así. No es necesario andar así como culebra. Todo lo que le digan y sea a favor de su crecimiento personal, tómelo a bien, no es por malo. Y no creemos nuevas dictaduras, porque es que creemos hay veces que es que podemos formar nuevas dictaduras y lo hacemos nosotros y entonces cuando lo hace otro lo criticamos. Entonces no critique lo que usted va a repetir. Si queremos transformar Buenaventura, dice un amigo que quiero citar, y no voy a decir el nombre porque después eso daba problema y van a decir que él motivó el debate, un amigo. Entonces trabajamos en cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Hasta luego. Una última, digamos, no le van a tomar la especie de puya ni nada por nada por el sentido. Es el verdadero resultado de un liderazgo efectivo, real y transformador, no es el que podemos evaluar con los videos y fotos en el Facebook, Instagram y redes sociales. No, es el voz a voz y la comunidad empoderada, que ella misma es la que está haciendo la publicidad del uno a uno en la calle. Ese es el verdadero resultado, no es que usted ve en fotos y grandes pendones. Ese no sirve. Es el que ha causado tanto daño a las organizaciones de base y movimientos sociales de la ciudad. Entonces ya es hora de que dejemos esa práctica. Dejemos la práctica del cartel y el que más se luce y el que más fotos, porque eso no da resultado. Cero cartel, chao chao, y como dice mi amiga Vicky Mora, bye vía.